¿Cómo dar gracias en el dolor? Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, ya descansó. Así dicen la mayoría de las personas cuando alguien fallece. Muchas veces como consuelo es que lo dicen, otras con la total convicción de que su familiar o su amigo está en el cielo en las manos de Dios. Lo cierto es que es muy fácil agradecer al Señor diciendo, ya descansó esa persona que amamos, descansó de los problemas de este mundo, de las aflicciones. Pero mi pregunta es, ¿y cómo agradecer en medio del dolor? Desde que comenzó la enfermedad tuve muchos síntomas severos. No podía respirar, me dolía mucho el pecho, apenas podía tragar, pero todo era tolerable a pesar de que ni siquiera podía dormir. Aguantaba sin tomar medicamentos para el dolor porque tenía la esperanza de que desaparecerían en algún momento. Estaba segura de que no podía hacer otra cosa que aguantar lo que más pudiera. Pero hubo una vez que comencé a sentir un dolor horrible en mis rodillas, tan fuerte que grité descontroladamente. Tuve que pedirle a mi esposo, entre gritos, que sacara a la niña del cuarto porque no podía controlarlo. Era extremadamente fuerte. Sentía como si literalmente estuvieran aplastando mis rodillas, como si las golpearan con un martillo. En aquella ocasión sí tomé calmantes. El dolor duró 3 días, aunque no sostenidamente, sino que iba y venía como una especie de tortura, según lo veía yo. Traté de alabar a Dios cantando entre gritos. Traté de leer la Biblia, pero no podía. Era insoportable. Entonces, en aquella habitación, a solas con mi Creador, comprendí varias cosas. Supe que las batallas más difíciles las enfrentamos solos, humanamente hablando. Todos me apoyaron en lo que pudieron, pero el dolor lo sentía yo. Era mi batalla. ¿Y cómo ganarla? ¿Cómo luchar contra algo que no veo, que no tiene cuerpo? Pues entonces supe que, aunque no podía leer o cantar, aún tenía mi mente. Un arma poderosa que nos dio el Señor, esperando para ser usada. No con palabras de la supuesta autoayuda, sino como un valioso recurso para llamar a mi Padre Celestial. Así es que esto fue lo que hice. Le supliqué. No me atreví a cuestionarlo porque para ese entonces ya sabía que su voluntad siempre es la mejor. Aunque sí le pedí que me quitara aquel dolor horrible. Y allí estaba yo, en aquella cama, en mi cuarto, encorvada, gritando quejumbrosamente, creyendo que mi dolor era el más grande del mundo y que no iba a poder resistirlo. Hasta que entonces vino a mi mente la imagen de Jesús, colgado en aquella cruz, luego de ser golpeado, maltratado, y allí con sus manos y pies atravesados por clavos. ¡Cuánto dolor! Eso sí fue terrible. Yo no podía detener mi situación, pero Él sí podía detener la suya en aquel entonces y no lo hizo, porque le importaba nuestra salvación y para Él eso era lo más importante. Al comparar mi dolor con el suyo, entendí cuán valiente fue y allí lo amé más, porque dio su vida por la mía. Y aunque parecía increíble, comencé a cantar. Canté en voz alta, un pedazo, luego un grito, luego cantaba, daba gracias a Dios por lo que me estaba pasando, después lloraba. Dios no es un torturador, es solo que Él tiene un propósito en todo y si lo sabes realmente, entonces tendrás sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Confiando totalmente en lo que dice su palabra, me reí. Me reí, sí. En medio de aquel dolor, entre todo lo que hice, también me reí, sabiendo que no era en vano. Y entonces, ¿cómo podría estar triste? ¿Que me dieron por loca a los que me escucharon? Quizás, pero no importa. Finalmente todo terminó. El Espíritu Santo estaba allí conmigo. Dios permitió mi dolor y así mismo como lo permitió, dio la orden y cesó. Donde Satanás quiere que te quejes y decaigas, agradece al Señor por tu circunstancia, sin importar cuál sea, porque no sabes si será el último momento en el que puedas hacerlo.